Levante sus dos manos y diga conmigo: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Y tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que espada de doble filo. Ella atraviesa el corazón, discierne los pensamientos y nuestras actitudes. Y hoy te pido que hoy, en el nombre de Jesús, tu palabra sacie mi mente, sacie mi vida. Diga conmigo: yo estoy seguro que esta mañana es una cita con Dios para salir de este lugar bendecido y transformado. Levante sus dos manos y diga: yo recibo. Dígalo fuerte: yo recibo todo. Diga absolutamente todo lo que el Padre tiene para mí. Y declaro que en este nuevo tiempo el Señor abre los cielos y derrama bendición sobre mi vida. Dígalo fuerte: en este nuevo tiempo el Señor derrama bendición sobre mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Quiero decirles que el aniversario va a estar impresionante. Yo sé que mi esposa se lo dijo, pero quiero corroborar que eso va a ser una cosa gloriosa. Y de aquí en adelante vamos a ver la manifestación gloriosa del Señor. Y quiero hablarles del poder de la primicia. Toca el de al lado y dígale: el poder de la primicia. Bien, la palabra primicia viene del hebreo bikurim, que significa literalmente primer fruto. Así que cuando nos referimos a primicias, nos estamos refiriendo al primer fruto de cualquier cosa. Y en esta mañana me gustaría, por medio de la palabra de Dios, explicarles lo que encierra esa palabra primicias y el valor profético, el poder que contiene. Me gustaría que con tu Biblia en mano prestes mucha atención, porque esta enseñanza tiene el potencial de cambiar tu vida y tus finanzas para siempre. Tiene el poder de cambiar tus resultados para siempre. Pero también tiene el poder de alterar la forma en que percibes a Dios y cómo esa identidad que Dios nos da por medio de su palabra también involucra nuestra área financiera. El concepto de las primicias aparece por primera vez en el libro de Génesis, cuando se nos muestra una ofrenda que presentaron dos hermanos, Abel y Caín. En Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5, la escritura dice: y al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Diga conmigo: algunos. Abel también presentó una ofrenda. 2 puntos: lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda, y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía muy decaído. Yo quiero recordarles a todos ustedes que ahí empezó a llenársele el corazón a Caín de envidia, de amargura y de resentimiento en contra de su hermano Abel. Él no podía creer y entender por qué el Señor había rechazado su ofrenda, pero entonces había aceptado la ofrenda de su hermano Abel. Y quiero que noten que entre las ofrendas de Caín y Abel hubo una gran diferencia. Primero, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda, pero Abel, dice la escritura, preparó y presentó lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño, lo mejor de sus primicias. Y hasta ese momento, en la cronología bíblica, no se nos da información del concepto de primicias. Solo nos da un dato interesante. Dice que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero a Caín, dice la escritura, ni lo aceptó a él, ni aceptó tampoco su ofrenda. Este es un dato muy interesante, porque cuando te lees la Biblia te das cuenta que antes de que el Señor aceptara la ofrenda de Abel, primero lo aceptó él. ¿Están aquí conmigo? Lo mismo nos dice de Caín. Antes de que la ofrenda de Caín fuera rechazada, el primero que fue rechazado fue Caín. Dice: el Señor aceptó a Abel y luego a su ofrenda. Rechazó a Caín y luego a su ofrenda, lo que significa que lo que ofrendamos tiene un carácter representativo de quiénes somos delante de Dios. En otras palabras, lo que damos
representan nuestro carácter delante de Dios. Lo que damos habla sobre nosotros, habla sobre lo que pensamos de Dios, habla sobre nuestra fe, habla sobre lo que creemos que Dios puede hacer. Esto lo corrobora el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11, versículo 4, el capítulo de la fe, cuando dice que fue por la fe que Abel presentó a Dios, escuchen esto, una ofrenda más aceptable que la que dio Caín. En otras palabras, a la hora de ofrendar, Abel tuvo más fe o tuvo completa fe que Caín. Dice, la ofrenda de Abel, escuche eso, demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces, si la ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo, ¿qué clase de hombre demostró ser Caín cuando ofrendó? La ofrenda de Abel habló, tanto así que Dios dice, con lo que él vio, le demostró a quién, a Dios, que él era un hombre justo, que era un hombre que tenía fe. Pero cuando Dios vio la ofrenda de Caín, inmediatamente supo que Caín era todo lo contrario. Y esto me hace preguntarme qué clase de hombre o mujer reconoce Dios que soy cuando le entrego mis ofrendas delante de él. Las escrituras no nos dicen si Abel o Caín tenían algún entendimiento sobre el valor de la ofrenda, sobre el valor profético de una primicia. No sé si Adán y Eva les habían explicado, no se saben, porque desde Génesis capítulo 3 salta de que ellos fueron expulsados del jardín del Edén. En Génesis capítulo 4 le nacieron 2 hijos y de repente un día ambos decidieron ofrendar, pero una ofrenda fue aceptada y otra fue rechazada. Una ofrenda habló delante de Dios de un hombre con un corazón justo y de un hombre que tenía fe. Pero la otra ofrenda no nos dice qué habló, qué percibió Dios, pero estoy seguro que fue todo lo contrario. Eso pasa en Génesis. Ahora, en Éxodo, segundo libro de la Biblia, el concepto de la primicia va tomando más forma debido a una revelación poderosa que el Señor le hace al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 13, versículo 2 dice: dedíquenme todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer hijo nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Y luego en el versículo 12 y 13 del mismo capítulo dice: deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. 2 cosas importantes en ese capítulo. 1, todo primer nacido, tanto de seres humanos o como de animales, le pertenece al Señor. Número 2, debido a que todo primogénito le pertenece a Dios, o se redimía o se sacrificaba. Dios lo pedía como sacrificio. Así que la gente decía: bueno, no voy a entregar mi hijo delante del Señor, voy a pagar un rescate. Cuando llevaban esa ofrenda, a eso se le conocía como primicia. Ahora, ¿quién ha estudiado las 10 plagas de Egipto? ¿Se acuerdan de la 10ª plaga? Una plaga tan terrible que hizo que todos los niños todos los nacidos varones de todo Egipto, los primeros tanto de hombres como de animales, murieran. ¿Se acuerdan el espíritu de la muerte que visitaba casa por casa a medianoche? ¿Se acuerdan que dice la escritura que hubo un lamento tan aterrador esa noche en Egipto como nunca antes se había escuchado? Y que solo las casas que tenían sangre derramada en los dinteles de sus puertas por un sacrificio de un cordero inocente, el espíritu de muerte veía esa casa y pasaba de largo. De ahí sale la festividad de la Pascua, la fiesta de la Pascua, que es Pesach, en hebreo pasar de largo. El ángel de la muerte veía la puerta llena de la sangre y pasaba de largo. Esa es una representación exacta de la obra de Cristo en la cruz.
gracias a la sangre de Cristo, el espíritu de muerte, la maldición, la brujería, hoy nos ve y pasa de largo. ¿Están aquí conmigo? Ahora, dato curioso, el Señor Dios entrega al pueblo de Israel los 10 mandamientos y uno de esos mandamientos enseña no matar. Así que, ¿cómo justifica Dios la muerte de todos los primeros niños e hijos nacidos que murieron en Egipto, tanto de hombres como de animales, el día en que el pueblo de Israel salió libre de la esclavitud de Egipto? Dice que hasta el hijo de Faraón murió y él estaba tan angustiado que dijo: salgan ahora. Pero Dios no mató a esa gente. Los primogénitos de Egipto en esa noche fueron reclamados, porque todo lo que es nacido primero le pertenece a Dios. Para que usted pueda disfrutar de lo primero, usted tiene que dar un rescate. Eso lo sabían los israelitas, pero los egipcios no lo sabían. Ni primicias, ni sangre derramada en sus puertas. Vino el espíritu de la muerte y cobró la vida de esos niños. Cuando Dios dice que lo primero le pertenece, está hablando muy en serio. En Éxodo capítulo 23, en el versículo 19 dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Ahora, no sé si Abel entendía esto. Esto fue en Éxodo. Abel está desde el capítulo 4 de Génesis. O sea, pasaron literalmente miles de años hasta este momento. No sé quién le enseñó eso a Abel, pero cuando entre él y su hermano dijeron: ¿qué tal si le presentamos una ofrenda al Señor? Y Caín dijo: cool, excelente, vamos a presentárselo esta tarde, está bien. Él tomó alguno de sus cultivos porque él era agricultor y fue y se lo llevó al Señor, pero Abel hizo algo que tal vez nadie le había enseñado, porque lo hizo de corazón. Entró a su rebaño, pues él era pastor, y tomó lo mejor que encontró. Empezó a examinar a sus crías y a sus rebaños y se dio cuenta cuáles fueron las primeras que nacieron. Estas fueron las primeras que nacieron. ¿Y cuál de entre estas son las mejores? Estas son las mejores. Se las voy a presentar al Señor. Sin él saberlo, estaba atinándole al hecho de que la única ofrenda que el Señor recibe es una ofrenda que categorice que es lo mejor que puedes ofrecer delante de Él. Usted puede ser un empresario, usted puede ser un abogado, un médico, administrador, pastor, lo que sea, pero usted está llamado a presentar delante de Dios lo primero. Anteriormente el pueblo de Israel, como era una costumbre agrícola y también, ¿verdad?, de animales, ellos entregaban sus animales delante del Señor, entregaban sus cosechas delante del Señor. Pero hoy nosotros estamos llamados a reconocer a Dios como el primero en nuestras vidas con lo que Él nos ha entregado. Y pastor, ¿qué sucede cuando eso pasa? El salmista, el proverbista Salomón dijo en Proverbios 3:9, voy a leer la Reina Valera, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta cita me encanta porque nos muestra la razón por la que el Señor nos exige lo primero. Noten que dice: honra al Señor con tus bienes y con tus primicias. ¿Qué significa eso, pastor? Que nosotros no podemos honrar a Dios con lo que nos guste. Y ese es el problema de la mayoría de cristianos. Ellos quieren ofrecer delante de Dios lo que les da la gana. Y no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de sus vidas. Tienes que aprender a honrar a Dios como Él le gusta ser honrado. En tu vida, con la santidad que debes vivir, con el temor que debes vivir, pero en tus finanzas, con lo mejor. Hónralo con lo que tienes para ofrecer. Por eso es que Caín y su ofrenda no fue aceptada. Ambos fueron rechazados porque Caín pensaba que podía presentar cualquier ofrenda y de esa forma honrar a Dios, pero se equivocó. Pastor, ¿por qué se equivocó? Porque nuestro Señor solo es honrado cuando se le presenta lo mejor de las primicias.
¿Cuál es el propósito de la ofrenda? El propósito de la ofrenda es honrar a Dios. Porque si la ofrenda no cumple con ese estándar, Dios no la recibe con agrado. Menos mal que dijo lo mejor. Y lo mejor no es un asunto de cantidad. Es un asunto de lo que yo tengo para ofrecer. Pastor, pero ¿por qué tiene que ser lo mejor de las primicias? Porque solo una ofrenda de lo primero puede reconocer a un Dios que es primero en todo. La Escritura dice que el Señor es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Y eso es un principio de autoridad. Él debe ser honrado como primero porque Él es el creador de todas las cosas. El Señor es quien creó el universo completo. Tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que hoy conocemos fue creado por el Señor. Debió llegar un momento en la historia, digo historia porque esto supera más el tiempo, el espacio y la materia, pero debió llegar un momento, ¿verdad?, en la que solo era Dios. No existía el cosmos, no existía el universo, ni siquiera el cielo. De Él salió todo lo que existe, con lo que podemos ver, dice la Escritura, y lo que no podemos ver. Él creó lo visible y lo invisible. Él es el primero. Por eso es que el Señor es celoso con los ídolos. Si alguna vez se ha preguntado por qué la Biblia dice, pues yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que no tolerará que le entregues tu corazón a otro. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Él es primero, Él es el alfa y el omega. Dios no puede tratar con una persona que lo trate de segundo, o de tercero, o de cuarto, o de quinto. Dios no viene a pedir la mitad de tu corazón. Él vino a pedir tu corazón por completo. De hecho, no solo tu corazón, toda tu vida por completo. Pastor, ¿y por qué es importante que yo entienda eso? Porque lamentablemente muchos de nosotros hemos vivido un cristianismo que no es conforme a la Escritura. Es un cristianismo en el que yo vengo a la iglesia por tradición, vengo a la iglesia el domingo por tradición, escucho la palabra o voy a misa y escucho una palabra y listo, pero el resto de mi semana no reconozco a Dios como primero. Y Dios no quiere que tú entiendas que Él está aquí nada más. Dios no solo está aquí, Él está también en tu casa, está también en tu trabajo, está también en todos los lugares en donde tú vas. Y cuando tú entiendes que Dios es el primero, entonces le da prioridad en tus decisiones, le da prioridad en la forma en la que hablas, en la forma en la que te expresas. Él es el primero de tu tiempo. Cuando aprendemos a hacer eso, lo primero que hacemos al despertarnos es darle gracias a Dios. Y ahora los que están conectados desde el ayuno, que desde las 5 de la mañana nos conectamos hasta las 7 de la mañana, las primeras horas de nuestro día para Él. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque Dios es primero. Cuando Abel fue a recoger su ofrenda para entregarla al Señor, él dijo, ¿yo cómo le voy a dar al Señor algo machucho si Él es el Dios todopoderoso? ¿Cómo le voy a dar lo segundo, lo tercero, lo mejor de lo primero que nació? Y de eso se trata, que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios entiende que una persona lo entiende, lo adora como debe ser, lo respeta como debe ser, lo honra como debe ser, esa persona empieza a ser bendecida de manera poderosa con el Señor. Y esta es la razón prácticamente de por qué tú conoces cristianos que no avanzan ni espiritualmente ni financieramente, siempre andan limpios como una Pepe Guamo. Nunca tienen resultados y pareciera que a medida que buscan más a Dios y a medida que vienen más a la iglesia, peor se ponen. Y uno dice, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es reconocer quién es Dios. Tú puedes venir sin falta, pero si tú no aprendes a tratar con Dios conforme a la Escritura, escucha, a Dios no se trata como te enseñó la tradición o como te enseñó tu abuela o tu abuelo o tus padres. Dios tiene una forma de ser tratado y esa está en la palabra. Dios tiene su protocolo porque Él es un rey. Por eso no todos son hijos de Dios y por eso no todos reciben respuesta a sus oraciones, porque no todos saben orar. Por eso el próximo mes que enseñe dar, orar y ayunar, que son las 3 cosas que Jesús dijo que un cristiano debe saber hacer bien.
Jesús dijo, si saben dar bien, si saben orar bien y ayunar bien, nada les será imposible. Y hay gente que no sabe dar. Pastor, ¿cómo así si presentan cualquier cosa y luego preguntan por qué no le funciona? Billetico ese mojoso. Viste que tú no entiendes a Dios. Porque ¿qué es tu ofrenda? Esa es ofrenda tipo Caín. Una ofrenda que nace de un corazón que dice lo que sea. Entonces dice el esposo antes de salir, mi amor, la esposa le dice como Emily, que nos dice siempre el domingo para ofrenda de Destino Kids. Dice el marido, no, lo que sea, mi amor, lo importante es dar. Lo importante es llevar algo. No, eso no es así, te enseñaron mal. Menos mal que Dios te trajo aquí. Porque así son muchos. Lo importante es orar. ¿Da? No, lo importante es orar bien. Lo importante no es dar, lo importante es dar bien. Hay gente que no ayuna, pasa hambre porque no sabe ayunar. Pastor, estoy ayunando. ¿Quién dijo que tú estás ayunando? Bíblicamente eso no es ayuno, eso es una dieta. Porque si el ayuno no se respetan ciertos principios, los que se están conectando a las 5 de la mañana saben. Si usted no respeta ciertos principios que la Biblia enseña, eso es pasar hambre, no es ayuno. Por eso quiero enseñarte esta palabra, porque si aprendes a dar, que esto es apenas el principio de dar, este año no te va a caber la bendición que Dios va a derramar sobre ti, sobre tu familia, sobre tu negocio. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Dice la Escritura que una vez que el Señor entró o introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, Dios le dice a Josué, Josué, el botín y los tesoros que encuentres en la ciudad me pertenecen. Nadie puede tocar nada de aquí. Que alguien me pregunte por qué. Porque Jericó era la primera ciudad. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Lo primero que usted alcance y logre en la vida, si se lo come, usted se está metiendo en un lío con Dios. Entonces Dios le dijo a Josué, ojo que esta es la primera ciudad, te voy a entregar 1000, pero la primera es mía. Nadie toca nada. Señor, una monedita que uno encuentra en la calle, nada. Porque esta primera ciudad que yo te entrego es mía. Porque entonces no me reconoces como el primero en tu vida. Y dice la Biblia que había un hombre llamado Acán. Nunca le pongan un hijo suyo así, ¿oyeron? Le sale atrevido. Acán. Acán entró a la tierra prometida, entró a la ciudad y dice la Escritura que vio un lingote de oro. ¿Usted sabe lo que es un lingote de oro? De oro. Dice, vi un manto babilónico de gran valor. Vio unas monedas de plata y dijo, eso no es nada. Eso nadie se dio cuenta. Eso lo hice por Dios, ¿verdad? Porque eso no está mal, ¿verdad? Después yo doy el diezmo. Y ha sabido el man llevárselo a la casa. Y la mujer le dice, ¿y eso qué? No, esto es de la que acabamos de entrar y ay, yo la agarré. Y la mujer, que era cambimbera, hace un hoyo en la tierra y escóndelo debajo de la casa. Y lo escondieron. Al otro día, como Josué tenía hambre de conquistar rápido la tierra prometida, dice, ¿cuál es la siguiente ciudad para conquistar? No, una ciudad pequeña. Ya fuimos a hacer la investigación. La ciudad se llama Ai. Y Josué dijo, ¿hay gente o no hay gente? Entonces los coroneles le dijeron, los generales, no señor, no es necesidad de que vayamos todos nosotros. Manda un solo comandante con 3000 hombres, 3000 hombres porque la ciudad es pequeña. Si ya Dios nos dio esta que es la más grande, ahora que no nos dé. Y dijo Josué, oye, sí, tienes toda la razón. Y cualquiera cree que es embuste. Han sabido salir los de ahí, matar a 32 israelitas y hacerlos huir. Y vienen ellos echando el cuento, que no pudimos, que no sé qué pasó, no fluyó la cosa.
que más bien nos mataron a una gente. ¿Cómo? Y dice la escritura que Josué, y esto es muy judío, muy israelita, cuando ellos se van a doler de algo, se rompen la ropa. Se rasgó la ropa, se echó ceniza en el cabello y empezó a doblegarse delante de Dios y empezó, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Alguna vez ha hecho esa oración? ¿Por qué a mí? Si tú dijiste que mi destino era glorioso, si mi tierra prometida, tú dijiste, pero si la primera era más grande, ¿qué te costaba con la pequeña? Ahora por culpa de estamos dolidos. Ayúdenme. Y esta es la única vez en toda la Biblia que van a leer cómo Dios levanta a un hombre de una oración y le dice, esto no se resuelve orando. ¿Sí ven? Hay cosas que solo el dar puede liberar. Hay cosas que solo orar libera. Y hay cosas que solo el ayunar libera. Y usted tiene que aprender qué cosas libera cada una para combinarla para que venga el milagro que usted recibe. Y dice la escritura en Josué 7:10, pero el Señor le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro? Usted se imagina orar y que Dios le diga, ¿qué haces aquí? Y uno, no, yo vine a orar, pero si no se puede. Ayuden. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. ¿Sabes que hay gente que está bajo maldición porque no da diezmo, ofrenda, porque no reconoce a Dios como lo primero? Y esa persona, cuando le entra la calamidad financiera, él viene y ora. Y Dios dice que Dios, que eso se le resoluciona orando. Si tú me estás tumbando a mí, al mismo Dios. Por esa razón, versículo 12, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para la destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Porque este es el tema. El Señor dijo, nadie toque, eso es mío. Y cuando el Señor le preguntó a Josué, Señor, ¿y qué quieres que hagamos con lo tuyo? El Señor dijo, quémalo. Señor, ¿cómo así? ¿Que lo queme? Sí, me gusta verlo arder. Pero Señor, aquí lo que hay es botín, sí, pero no es tuyo, es mío. Yo hago con lo mío lo que me da la gana. Así que quiero candela. Una gran candela. Quémalo todo, todo, todo. Señor, pero si quieres lo guardamos. No, no quiero nada guardado. Quiero que me huela a quemado. Claro, Acán escucha eso y dice, ve el manto babilónico, ve el lingote, y entonces a quemar. Ay, eso es más de pegarle a un tipo en el suelo. Esto Dios mandó a que. Eso es maldad. ¿Esto para qué se va a quemar? Esto sirve. Por ejemplo, a mí. Pero es que tú no puedes meterte con lo que Dios quiere hacer con lo que es de Él. Y cuando a ti te duele darle a Dios lo que es de Él, por eso es que tantas derrotas en tu vida. Porque Dios no está contigo. Por eso dije que esta palabra tiene el potencial de cambiar tu vida. Porque muchos de ustedes no han podido con ni podrán nunca hasta que no aprendan a dar. Cada vez que enfrentan a salen puyados. Los hace huir. Y es por eso que muchos cristianos lamentablemente huyen de la pobreza, derrotados, de la escasez, andan salados. Dios de la gloria, todo lo que empiezan le sale mal. Todo lo que abren, algo sucede, empieza con una locura. ¿Por qué? Porque no reconocen a Dios como el primero. Porque les duele darle a Dios lo que es de Dios. Y Jesús lo dijo muy claro, uno tiene que darle al César lo que es del César. Eso es para los que les duele dar los impuestos. Ojo, eso también está mal. Pero denle a Dios lo que es de Dios.
La gente siempre me pregunta que cómo hemos hecho para que Dios nos haya bendecido tan rápido con la iglesia. Tienen que ser legales. La iglesia a la que usted asiste no es una iglesia de garaje. Pagamos impuestos todos los meses. Y yo podría hacer cosas, porque solamente tengo que decir que alguno de ustedes me donó para no pagarle a la DIAN, pero Dios me está viendo. Dios sabe lo que uno hace hasta por debajo de cuerda. Dice que mete la mano aquí. Dios ve todo y por eso no prosperan esas iglesias, porque le roban a la nación. ¿Cómo no le van a robar a Dios? No, pero pastor, esos impuestos están muy caros. ¿Y qué? ¿No es Dios el que te bendice? Con mi iglesia diezmamos. Y la gente que no cumple con los propósitos de Dios, por eso es que están así. Y el Señor dijo: honra al Señor con tus bienes, con lo primero. Y entonces dice la Escritura: tus graneros rebosarán de abundancia. La abundancia no la busca usted, la abundancia se la da Dios. Pero cuando usted hace delante de las cosas correctas. Interesante que el Señor le haya dicho a Josué: ¿y tú qué haces ahí postrado? ¿Tú crees que eso se resuelve con ayuno y con oración? No, Señor. Búscame quién fue. Y si ustedes leen, creo que esto salió en uno de los devocionales, ¿verdad? ¿Quién hizo la historia esa? Tuvieron que buscarlo hasta por sorteo, ¿se acuerdan? Que lo encontraron, el mismo Dios dirigiendo en qué tribu era, hasta que lo sacaron. Sí, hasta que ese hombre no fue quemado como tenía que haber quemado la ofrenda, Dios no pudo manifestarse delante del pueblo. Pero otra razón por la que el Señor nos pide nuestras primicias es porque es una prueba de fe. Y miren lo que dice Hebreos 11:4: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. ¿Fue por qué? ¿Fue por qué? Miren, yo duré mucho tiempo preguntándole al Señor por qué la ofrenda de Abel tenía más fe que la de Caín, si ambos presentaron. Pero dice la Escritura que Abel presentó lo mejor de las primeras crías, ¿se acuerdan? Para eso se necesita fe. Vamos a ponerlo en plastilina para que todos entiendan. Resulta, pasa y acontece que usted es Abel. Y está usted Abel, y vamos a poner a Caín de este lado. No quiere decir que los de este lado son Caín, oyeron, sí. Sí, por si alguno dice: pastor me dijo hoy Caín. No le he dicho a nadie. Dice la Escritura claramente que él tenía sus crías de tal vez corderos, tal vez eran rebaños de ovejas, ¿verdad? ¿Cuántos saben que es mal negocio comerse la primera entrada del negocio? Humanamente. Si tú montas un negocio, ¿cómo? O sea, a ver, tienes tu primera vaquita y la primera vaquita te dio el ternero. Guarda ese ternero. El Señor exigía: dámelo. Pero la mente te dice: sí, ajá, listo, lindo, lo das. Y si la vaca se muere, no sé, la vaca le dio testosterona, no sé qué le dan a la vaca. Le dio atosa, se te murió. Entonces, diste el ternero y ahora sin vaca, se jodió el negocio. Lo normal es que la gente diga: vamos a esperar que la vaca para, y luego esta hembra creció y parió otra vez. Ya tenemos el corralito, ahora sí, Señor, saca lo que tú quieras. Pero cuando uno da lo primero y se lo entrega al Señor, uno no sabe lo que va a pasar. O sea, la única forma de darla es tener fe que Dios te va a respaldar con la decisión que tú tomaste. La única forma de uno dar lo primero que le da es que cuando uno lleva esto sin saber qué va a pasar. Yo imagino a Abel diciendo: Padre, si algo pasa, me quebré. Ese es como el que recibe su primera paga, no sabe si el próximo mes lo van a echar, pero lo trae primicia delante de Dios. Eso fue su primera cosa. Todo lo que es primero hay que ofrecérselo a Dios. Es por eso que esta es una ofrenda, no se puede hacer todo el tiempo, es una ofrenda que uno da anual. Es de lo primero que uno recibe de parte de Dios y se lo trae. Pero si uno no aprende a hacer eso, actúa como Caín. Caín dice que dio algunos de sus cultivos. O sea, que llegó y cogió una bolsa de esas menchas
De esas con rayas azules. ¿Saben quién? El que va al mercado sabe de lo que estoy hablando. Y agarró esa osa mencha. Y voy con lo mío. Ahora, ¿qué hubiera pasado si él hubiera dado lo mejor y lo primero? Él hubiera dicho, espérate, tienes que guardar semilla. Si das lo primero, ¿qué te garantiza? Que vas a tener semilla para volver a sembrar. Entonces dijo, no, Señor, eso no es así. Y hay gente que se autojustifica con frases bíblicas y espiritualoides como, Dios entiende. Dios sabe que Él sabe que yo no me puedo quedar sin semilla ahí, entonces si es el que me dio el negocio. Pero yo voy a dar aquí, ¿no entiendes? Esto no, porque ahí, ¿cómo siembro mañana? Entonces la ofrenda de Abel, dice, la dio por fe. Él no tenía idea de lo que iba a pasar después de esa ofrenda. Lo que no supo es que Dios aceptó su ofrenda. Y dice la escritura que hasta el día de hoy todavía Dios recuerda esa ofrenda. Qué lindo es que cuando nosotros le presentemos algo a Dios, el Señor diga, esto me huele a que es lo mejor. Repito, esto no tiene nada que ver con cantidad. Porque menos mal que el Señor nos explicó que tenía que ser lo mejor. Porque lo mejor para mí puede que no sea lo mejor para Él. Lo mejor para todos nosotros aquí, de alguna manera cambia de acuerdo a cómo estamos económicamente cada uno, de acuerdo a su actividad económica. Lo mejor de Abel era su ganado, su rebaño, porque eso era lo que él era. Lo mejor de Caín era lo mejor de sus cultivos, porque eso era lo que él era. Él no estaba pidiendo cantidad, él lo que estaba pidiendo era lo mejor y estaba pidiendo lo primero. Una vez Jesús estaba viendo cómo las personas echaban ofrendas en el arca de las ofrendas. Dice la escritura que se paró al lado para ver cómo la gente. Imagínese usted llegar al templo y ver a Jesús parado al lado de donde echa gente las ofrendas. Imagínate la presión esa. Uno se pone ahí y Jesús. Será de adelante, viene de atrás. Y dice, y vio cómo los ricos echaban grandes cantidades de dinero. Y luego vio una viuda muy pobre que solamente echó 2 blancas. Para que sepan, las 2 blancas eran las monedas de menor denominación en el Imperio Romano. Eran 2 monedas de 50 pesos hoy. Y cuando esa mujer la echó, Jesús paró la ofrenda. Y dijo, hoy les digo algo, esta mujer aquí acaba de dar más que todos. Y imagino a los ricos como así de huevan. Y Jesús dijo, porque todos aquí dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. No es lo que das, sino con cuánto te queda. Ella dio lo mejor. Ella dio esas 2 blancas sin saber si mañana iba a desayunar. Fue el acto de fe que conmovió el corazón de Jesús, de la misma forma en que el acto de fe de Abel conmovió el corazón de Dios. ¿Cuál es el problema tuyo? Te pagan. Y entonces vienes tú y dices, mira, ¿qué hay que pagar? La luz, esa luz está llegando cara. Hoy vamos a reprender el espíritu afinia al final. Vamos a reprender el espíritu afinia. ¿Alguien me recuerda eso? Espíritu afinia te va afuera. ¿Oyeron? Sí. Amén, varona. Pero no a ti, nada más a afinia. Ella trabaja en afinia. Mi amor, tú sabes que yo te bendigo a ti. Vamos a orar por ellos. Que me recuerden. ¿Quién me recuerda? Mira, yo cuando estaba chiquito le tenía miedo a la oscuridad. Ahora le tengo miedo a la luz. O sea, yo veo el recibo y yo veo como, Dios mío, Padre, ahora. ¿Alguien sabe? Una broma. Entonces, te llega el dinero y esto es lo que tú dices, vamos a pagar la luz, vamos a pagar el gas, vamos a pagar el colegio, el arriendo, vamos a pagar esto, Pues pagas todo.
De lo que te queda, dice que vamos a llevar de todas maneras ese billetico que apenas da llegar a la iglesia. Sí, sí, hay una hermana que me ve y vamos a dar. Coge el billetico, cógelo, guárdalo. Y eso es lo que tú le ofreces a Dios. Esa es una ofrenda al estilo Caín. Dar de lo que te sobra. ¿Cuál es la ofrenda que Dios le agrada? Es esta. Recibes todo y sin saber si te va a alcanzar, sacas el diezmo. Y le dices, esto es lo primero para Dios, porque Dios es el primero. Y escuchas, ¿quién ha escuchado esa voz tan clara que te dice que, en serio? Y ya tú sacaste la cuenta. Y si no te alcanza, ¿quién escuchó esa voz? Ante los ojos de Dios, ¿quién la escuchó? Y muchas veces cuando esa voz tú la escuchas, tú dices que, ¿verdad? Y tú misma, y papi, entonces, y tú mismo te dices que Dios sabe. Porque lo importante es dar. Y dice el diablo allá, ayúdenme. Amado pastor, ¿por qué usted nos está diciendo estas cosas? Porque esta va a ser la iglesia más próspera y bendecida de esta ciudad. Aquí hay empresarios de alta gama. Aquí hay bendecidos de alta... Oigan, esa palabra es para todos ustedes en el nombre de Jesús. Pero pastor, ¿quién hace eso? Tú no lo vas a hacer. Eso no lo hacemos nosotros. La promoción no es del hombre. El único que promueve es el Señor. Mira, si Dios quiere, mañana tu negocio deja de ser chiquito y se pone grande. Tú hablas con todos los empresarios del mundo, todos los que son exitosos, incluso los que no tienen a Dios. Hay cosas que pasan por suerte. Cosas que pasan nada más porque sí. Y ahí es donde yo veo a Dios. Tú puedes trabajar muy duro, tú puedes meter eso, pero si tú no tienes la gracia de Dios, te quedas ahí. Es por eso que de todos los emprendimientos, solo el 1% en Colombia sobrevive. El 1%. Amado, lo único que va a garantizar que a ti te vaya bien, ni siquiera es tu esfuerzo. Y no digo que no te esfuerces. No es tu trabajo duro, y no digo que hay que trabajar duro porque que leyó el devocional Resultados sabe cómo pienso. Lo que digo es que todos necesitamos el favor de Dios. Ese favor que abre puertas, que nos conectan con personas que en nuestra humanidad nunca nos hubiéramos conocido. El que hace que lo que hacemos prospere. El que hace que lo que hacemos se multiplique. Amados, si Dios no respalda a una persona, es imposible que crezca, y menos tan aceleradamente como a veces tú quieres. La única forma es que Dios promocione, y Dios no promociona color de piel, Dios no promociona acentos, Dios promociona corazones. Tú puedes ser negro, blanco, venía de María la Baja, pero si le caes bien a Dios, Dios te va a promocionar. Tú puedes ser de donde tú quieras, pero si Dios está contigo, Él te va a sacar del polvo de donde estás y te va a poner a un mejor lugar, aleluya. No se trata de ti, se trata de la bendición de Dios contigo. Y de eso es que quiero que entiendan, porque listo, tienen el esfuerzo, tienen las ganas, pero sin la aprobación de Dios no van a llegar a ningún lado. Cuando viene el soplo sobrenatural de Dios y el impulso de Dios, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él toca corazones. Yo diría que el más del 95% de todo lo que hemos logrado con iglesia en apenas estos 2 años que vamos a cumplir, eso no es el pastor Jairo. ¿Más corroncho para dónde? Eso no soy yo. No, que esa iglesia ha crecido porque que ese pastor tiene mucha unción. No, o sea, el secreto de esta iglesia no es el pastor Jairo. El secreto de esta iglesia es que el respaldo que tiene el pastor Jairo es el Señor Todopoderoso. Si tú quieres que ese negocio crezca este año, tú necesitas el respaldo de Dios. Mira, lo que tú haces, lo hacen cientos de personas en Valledupar.
lo que tú haces. Para que Dios te bendiga, le tiene que quitar a ellos para darte a ti. Y a veces la economía nuestra es tan océano rojo, que solo se lanza una carnada, una sola oportunidad y hay 1000 empresas peleándole. Por eso es que la gente necesita el favor de Dios. Necesita que Dios toque corazones, que Dios en medio de esa hoja de vida la tuya resalte. En medio de ese trabajo el tuyo resalte. Que Dios haga que la gente quiera estar contigo y hacer tratos contigo. El Señor ha dicho, déjame la promoción a mí. Aquí lo que te toca es obedecer. Si tú me obedeces y confías en mí, yo voy a abrir ventanas en los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé por ti al devorador, que es la ruina, es el hambre, es la escasez, es la pobreza, es la enfermedad. Cuando la iglesia de Dios obedece, es indetenible. Cuando la iglesia de Dios obedece, los cielos se abren. Cuando la iglesia de Dios sabe dar conforme al corazón de Dios, Él sabe multiplicar como nadie. Él sabe ensanchar como nadie. Él sabe bendecir como nadie. Dios puede hacer en un día lo que tú no das para hacer en años. Pero tienes que aprender a honrar a Dios con lo primero. Abel pudo haber dicho, voy a esperar si las madres de estas crías vuelven a parir y después sí luego presento mi ofrenda. No, él cogió la primera sin saber si esa señora iba a volver a parir, porque tuvo fe. Entonces, cuando tú le das algo a Dios, Dios no ve tu cantidad, Dios ve si eso que estás dando es lo primero y es lo mejor. Una ofrenda grande puede ser una ofrenda de Caín, porque sobras. Y de donde yo vengo, las sobras se les dan a los perros. ¿Cómo tratas tú a Dios cuando le presentas algo? Como un animal, dándole la sobra de lo que te queda, honrándolo con lo mejor. Dios ve eso. ¿Cómo Dios te lleva a lo mucho si con lo poco no lo honras bien? Romanos 11:16 dice que cuando se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Miren, cada primicia que se presenta representa ante Dios un todo. Eso es lo que llamamos el valor profético de las primicias. Cuando usted consagra una parte y Dios la acepta, automáticamente el resto de donde salió esa primicia queda bendecido. Es decir, que cuando Abel tomó esta ofrenda, lo mejor de su rebaño, y la presentó ante Dios, él no sabía que si Dios aceptaba esto, todo el resto de allá queda bendecido. Dios nos pide todo, que le des todo, es una locura. Y si alguien les dice eso, no es bíblico. Dios solo pide de lo que tienes lo mejor, de lo que tienes lo primero. Se lo entregas a Él y cuando Él lo acepta, todo lo que te quedó aquí es bendecido. Por eso dice la Escritura, si se presenta, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, entonces todo el árbol, todas las ramas se vuelven santas. Eso es lo que sucede con tu finanza, eso es lo que sucede con el 90% que queda. Eso es lo que sucede cuando le entregas a Dios lo mejor que hay en tu corazón. El resto, si es aceptado por el Señor, queda bendecido. Nunca más, miren, no, repito, no se trata de cantidad. Nunca más le entregues algo a Dios después de haber pagado todo. No lo hagas. Aunque sepas que te va a quedar para el diezmo y para la ofrenda. No lo hagas aunque sepas que te va a quedar. Porque, repito, no es asunto de cantidad. Es asunto de que Dios vea que lo primero que tú haces es honrarlo a Él. Pastor, pero si tengo que pagar algo antes, para eso está la cuenta. Gírele. Gire la ofrenda, gire el diezmo. Traiga el papelito aquí y dígalo así delante del Señor. Mire, Dios ve todo lo que uno hace. Sepáralo.
te llegó en efectivo, lo separas y dices, esto no lo toco. Y luego sí, gástatelo en todo lo que tengas que hacer. Para que así Dios vea que tú lo honras con lo primero. Ese simple acto de separar lo primero, así sea en un bolso, en una cartuchera, ese simple acto de recibir y lo eché para acá, esa echada para acá, eso es lo que hace la diferencia. No, pero nada más son 5,000. ¿Y Dios cuándo te ha pedido cantidad? Él te ha pedido que sea lo primero. Él te ha pedido que sea el 10%, sí, pero aparte. Aparte, aquí, esto no se mete ni se mezcla con esto. Cuando una persona hace eso, con lo poquito, con monedas, luego empieza el Señor a bendecirle, empieza Dios a darle cosas más grandes. Es lo que nosotros hemos visto. Miren, yo predico este tema con autoridad, porque es lo que yo he visto en la iglesia. Porque Dios honra a los que le honran. Bíblicamente, por eso nos reunimos los domingos. La Biblia dice que el domingo es el primer día de la semana. Por eso Jesús resucitó el domingo. El domingo es la primicia de la semana. Cuando una persona le entrega a Dios su primicia, Dios recibe el resto de la semana. Cuando una persona le entrega lo primero que tiene a Dios, Dios bendice el resto. Por eso todo el que se quede y que lavando el domingo. Hermano, ¿y por qué no fue a la iglesia? El varón tenía la ropa sucia. Por eso es que en su casa lo último que queda es fa y jabón. Porque esa es la primicia que da. No, me quedé viendo una serie en Netflix, por eso es que tu vida es una película. Pero ¿por qué, pastor, no vengo a la iglesia el domingo en la mañana? Porque la gente cree que es una tradición. No, esto no se hace si lo hace por tradición lo está haciendo mal. Usted tiene que venir a la iglesia un domingo en la mañana a ofrecerle el primer tiempo de la semana a Dios. Decirle, yo voy a ir al primer domingo, el primer día de la semana, porque en el nombre de Jesús el resto de mi semana queda completamente bendecida. Es por eso que tu semana depende de tu domingo, de cómo le entregues a Dios lo mejor. ¿Alguien está aquí conmigo? Eso es primicia, eso es primero. Si usted presenta algo primero, Dios resuelve el resto. ¿Quiénes se entregaron? ¿Quiénes son los primeros en conocer al Señor en su familia? Ustedes son primicias. Ustedes se entregan al Señor y el Señor bendice el resto de su familia. Aunque no estén, porque ustedes son primicias. Muchos de los que están aquí vienen en representación de sus familias. Familias que ahora no están aquí, pero que van a conocer al Señor por ustedes, porque son primicias. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígale al de al lado, tú eres la primicia de tu casa. ¿Alguien está aquí? Lo bueno que una primicia le pasa al resto. Miren, esto es tan poderoso. ¿Quiénes fueron los primeros seres creados por Dios? Adán y Eva. Adán y Eva no entendieron que ellos eran primicias. ¿Qué pasa con las primicias? Que si la primicia es mala, todo lo que sale de ahí es malo. Pero como la primicia sea buena, todo lo que sale de ahí es bueno. ¿Por qué creen ustedes que existe el pecado capital? ¿Sabía usted que un ser humano nace pecador aunque no haya pecado? Por eso es que usted dice, no, todos somos pecadores, pero es que hay niños, por ejemplo, que no han pecado. ¿Por qué tienen que decir que son pecadores ellos? Venga y le explico. Porque la primicia de nosotros, los primeros dos seres humanos, lo primero que hicieron los doños fue pecar. Lea la Biblia, dice, y por cuanto Adán pecó, introdujo el pecado y la muerte al mundo. Porque todo el mundo pecó porque él era el primero. Imagina. ¿Por qué entonces creen que Jesús viene en calidad de segundo Adán? La Biblia le llama a Cristo el segundo Adán para que en él se reinicie la historia. Por eso él fue el primero. Y dice la Biblia, como Cristo fue el primero en resucitar. Y usted dirá, pastor, ¿cómo así? Si Jesús resucitó gente antes de él. Sí, pero Lázaro, la hija de la viuda de Naín, la hija de Jairo, el tocayo mío, ellos volvieron a morirse. ¿A usted cree que Lázaro quedó vivo?
No, Lázaro se resucitó, pero volvió a morirse. Sí, él no dijo como, Señor, ¿y la segunda qué? No, papi, ya, ¿qué más quiere? Ahí está aquí conmigo. Pero Jesús fue el primero en resucitar para nunca más morir. Él es la primicia de todos los que están en Él. Por eso usted un día vencerá la muerte. Porque así como su primicia resucitó, usted también va a resucitar. Aleluya. De eso descansa nuestra fe. ¿Cómo sabemos que al morir estaremos en el cielo? Porque Él, que es nuestra primicia, está en el cielo. Ese es el valor de una primicia. No menosprecie lo primero. Por eso la primera impresión es importante. Todo lo que es primero tiene un valor profético. Cuando usted haga por ahí hacen unos videos que mi primera chamba. Eso es puro primero Caín. Cuando usted lo contraten para hacer algo y es lo primero que usted dé lo mejor. Porque eso es lo que va a garantizar el resto de las cosas. Si la gente entendiera eso. Cuando usted va a entrar en una empresa, haga trabajo hasta porque no le paguen. Véndase bien. La gente entra y no sabe ser una buena primicia, por eso no tiene buenas cosechas. Entran como si ya fueran los más grandes. No, señor, humíllese. Lo primero es lo importante. Porque imagínense, si es lo que Dios ve, ahora que no lo ve un hombre. Pero uno menosprecia lo primero. Por eso los primeros comienzos son importantes. Cuando no hay nada. Miren, un negocio se sabe que va a ser grande, una empresa se sabe que va a ser grande, una iglesia se sabe que va a ser grande, una organización se sabe que va a ser grande por los primeros años. Porque los primeros años, los primeros comienzos son los que cimientan lo que va a ser el futuro de ese lugar. Por eso lo que empieza mal, termina mal. Pero esa persona perezosa que no hace bien las cosas, que tiene un desorden, ya uno puede profetizar lo que le va a pasar a ese negocio. Usted quiere que le vaya bien en la vida, acostúmbrese a dar lo mejor. Y cuando se trate de usted, que es una primicia, porque si usted es el primero en su casa, usted tiene que ser ejemplo. Acostúmbrese a hacer una buena primicia, porque lo que usted hace garantiza el resto de las cosas. En Deuteronomio 26, del 1 al 3 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como posesión preciada y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de la primicia de cada cosecha en tu canasta y llévala al lugar designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate ante el sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Nuestras ofrendas, al ser presentadas, reconocen lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando usted vaya a ofrendar a Dios o vaya a entregar primicias a Dios, dele una ofrenda a Dios que reconozca lo que Dios es en su vida. Miren, Dios no dijo al mundo te amo. En ninguna parte en la Biblia dice que Dios desde el cielo gritó: mundo, I love you. No. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Yo no creo en los amores cují. Emily no me tiene que rogar. Cuando uno ama, eso nada más ve la cara y ya. Todo el que ama está manipulado. El Padre amó al mundo y dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre dio porque amó. Usted no me diga que ama a Dios si no le da nada. Pastor, Él escogí y nunca me da nada. Huye, mamá, huye. No estoy hablando de noviazgo. Vamos a la premisa otra vez. El amor da. Por eso es que Dios te tiene tan bien cuidado, porque Él te ama. Dice la Biblia que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Él protege lo que ama. El amor es protector, el amor da. Cuando de verdad amamos a Dios,
Eso lo va a decir mi ofrenda. No la cantidad, lo mejor que tengo para dar. Y si lo mejor para dar son millones o son monedas, Él no va a ver eso, Él va a ver lo mejor, porque a Dios no le falta bendición. Él solo quiere ver tu corazón.